Uno de los hombres más sabios que ha vivido en todas las épocas, y supongo que ya saben que me refiero al rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribió un libro que está en las Escrituras, el libro de Eclesiastés. Y en el capítulo 7, versículo 14 de Eclesiastés, él dice lo siguiente: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Cuando estamos en prosperidad, cuando estamos con condiciones que llamamos favorables, Dios mismo dice, alégrate, alégrate. Es bueno alegrarse en todo lo bueno que recibimos de Dios. Sin embargo, también dice, en el día de la adversidad, considera. Y yo creo que no hay que explicar absolutamente nada, porque la adversidad a la que estamos sometidos en este momento es poco común. Estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados a que situaciones difíciles, complicadas, ocurran en sectores geográficos diferentes. Hace muchos años nos enteramos de un brote de ébola en algunas naciones africanas. Y asimismo hemos conocido de otras epidemias. Sin embargo, es impresionante lo que ha estado sucediendo al día de hoy. Así que la pregunta que tenemos es, ¿cómo vamos a reaccionar ante esta situación? Podemos reaccionar dependiendo de las personalidades de cada uno, de las formas de ser. Podemos reaccionar atrapados por nuestras emociones, ser llenos de ansiedad, llenos de temor. O podemos reaccionar de la manera mejor, de la manera más racional, pensando bien. Dice este hombre, Salomón, en el tiempo de la adversidad, considera. Es precisamente en tiempos como este donde las verdades de la palabra de Dios deben gobernar nuestras vidas. Es en tiempos como este que nosotros los creyentes tenemos la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos y a todos los que nos rodean que nosotros realmente creemos lo que decimos creer. Una cosa es decir Dios es bueno y otra cosa es creerlo cuando todas las circunstancias a nuestro alrededor parecieran estar diciendo lo contrario. Por eso es importante que nosotros acudamos a la palabra de Dios. Dios se nos revela de una manera especial y particular en su palabra. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Él no quiere que nosotros tengamos de Él una idea producto de nuestras propias imaginaciones. Y es algo que vemos mucho a las personas hablando de Dios. Yo creo que Dios, no importa cómo tú crees que Dios es, Dios se revela a sí mismo en las Escrituras y nos habla de quién es Él y de cómo es Él. Así que yo pienso que para poder pensar bien es importante, es fundamental recordar quién es el Dios al que nosotros decimos servir, que es al mismo tiempo el Dios de todo el mundo, aunque no crean en Él. La incredulidad del hombre no le quita su grandeza. La incredulidad del hombre no mina en nada la gloria de Dios. Él tiene una gloria intrínseca y Él es lo que es. Así que de todas las características o atributos que Dios tiene, yo pienso que en esta mañana es importante pensar al menos en tres. Pudiéramos mencionar muchos otros más, pero hay tres aspectos de la naturaleza de Dios que son importantes traer a nuestra memoria en tiempos de dificultad. Y el primero de ellos es algo que si usted es miembro de esta iglesia, usted ha oído con mucha frecuencia. Sin embargo, la frecuencia con que se dice no elimina la necesidad de que pensemos continuamente en ello. Así que lo primero que nosotros vemos en la palabra de Dios es que nuestro Dios es un Dios soberano. Ahora, ¿qué significa eso? Eso no es una palabra muy común en nuestros días y de hecho estoy consciente que es un concepto que aunque está en las Escrituras desde el inicio hasta el final, es un concepto no muy bien recibido por los que no conocen al Señor y tristemente aún por aquellos que dicen conocerle. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos del poder, autoridad y derecho que Él tiene de hacer lo que Él quiera sobre su creación.
Y esto es importante. Él es el creador. Todo le pertenece a Él. Él no solamente tiene el poder porque es omnipotente, sino también que Él tiene el derecho y la autoridad. Nosotros podemos tener el poder de hacer algunas cosas. Sin embargo, eso no significa que tengamos el derecho. Yo puedo entrar perfectamente a la casa del vecino sin su autorización, pero yo no tengo el derecho de hacer eso porque esa casa no es mía. O yo puedo tener la autoridad, si soy alguien militar en la policía, yo puedo tener la autoridad para mandar a meter preso a alguien, pero posiblemente no tenga el derecho si lo estoy haciendo sencillamente porque no me cae bien o porque no me gusta. Sin embargo, Dios tiene el poder. Dios tiene el derecho y Dios tiene la autoridad de hacer lo que Él quiera con su creación. Eso nosotros lo vemos. Miren, es difícil elegir cuáles versículos usar de tantas porciones en las Escrituras que nos enseñan esto. Pensemos, por ejemplo, en Isaías 43:13. Dice allí Dios hablando de sí mismo: aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? No hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda decir algo como esto. Aún estos gobernantes más poderosos en el día de hoy o que han existido en la historia, en algún momento han tenido que ver cómo su voluntad no es hecha por más que lo quieran. Sin embargo, Dios dice: yo actúo, yo hago lo que yo quiero, ¿y quién lo detendrá? Y la respuesta lógica es nadie. Nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. 3 capítulos más adelante, en el mismo libro de Isaías, el capítulo 46, los versículos 9 al 11, Él dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Nadie sobre la faz de la tierra puede decir que no ha pasado por la experiencia de planear algo y que luego por alguna razón imprevista se frustraron sus planes. Todos nosotros en esta época pensábamos que estaríamos haciendo otra cosa en estos días. Sin embargo, Dios dijo: no, no es así. Yo voy a cambiar sus planes, porque el que lleva la agenda soy yo. Él dice: lo he planeado y así lo haré. Hermanos, algunos pueden pensar que eso es verdad en esos aspectos macros, en aquellos aspectos trascendentes, pero que hay aspectos no trascendentales donde Dios no tiene ningún tipo de control. Yo recuerdo hace muchos años, hablando con alguien comercialmente relacionado conmigo, que no recuerdo de qué evento era que conversábamos, pero él me decía: Dios está demasiado ocupado, Él no tiene tiempo para meterse en esas tonterías. Y sin embargo yo le decía: Dios tiene control absoluto sobre toda su creación, de lo grande y de lo pequeño. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30? Dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Ustedes creen que esto es una exageración? ¿Ustedes creen que esto es una parábola? No. Dice: no cae a tierra un pajarillo sin el control de tu Padre. Usted tiene una mascota y a la mascota le da una enfermedad y se muere. Eso no ocurrió fuera del control de Dios, porque Él tiene cuidado de los pajarillos. Los cabellos de nuestras cabezas están contados. Es una forma de decir, es que Dios tiene control sobre el más mínimo de los detalles. Ahora bien, si Dios es soberano y tiene un control absoluto, eso significa
que no solamente tiene control sobre el bien, sino también sobre el mal. Y ya aquí algunos empiezan a resentirse ante algo como esto. Un ejemplo de ello es un libro escrito hace muchos años atrás por un rabino. Oigan el título. Él escribió un libro que fue un éxito de librería. Se llamaba Cuando las cosas malas le suceden a gente buena. Y oigan lo que él decía cuando interpretaba lo que le había sucedido a Job. Lo voy a citar literalmente. Dice: Dios desea que el justo disfrute de una vida pacífica y feliz, pero a veces incluso él no puede hacer que eso suceda y le es muy difícil evitar que la crueldad y el caos reclamen sus víctimas inocentes. No, bajo ninguna circunstancia. Decir eso es totalmente contrario a lo que las Escrituras enseñan. Dios tiene control absoluto. A veces uno escucha a una creyentes queriendo consolar de una manera antibíblica, no con la verdad. Jerry Bridges, en su libro Confiando en Dios aunque la vida duela, un libro que yo recomiendo de todo mi corazón, y en esta época sería muy útil para muchos leerlo. Así que si lo pueden obtener, se los recomiendo. Él cuenta una situación real. En una ocasión iban un padre y su hijo viajando en una avioneta para ir a dar testimonio de su fe a otra ciudad. La avioneta se accidentó y ellos murieron. En el funeral, él alcanzó a escuchar a alguien queriendo consolar a la viuda de la siguiente manera. Mira, una cosa sí es segura, yo te lo puedo decir con toda certeza. Dios no tuvo nada que ver con ese accidente. ¡Wow! No podemos decir esto. Mis hermanos, si Dios no tiene control absoluto, Dios no es confiable. Dios no puede prometer todo lo que Él promete. Si hay cosas que se le escapan a Dios, ¿cómo Él puede ser confiable? Aceptar esto está en contradicción con toda la enseñanza de las Escrituras. Permítame retornar al texto de Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 y 14. Y lo voy a leer ahora un versículo anterior para que podamos tomar la idea general. Dice: considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro. ¿Cómo así? Eso mismo que tú estás entendiendo, eso mismo es lo que dice. Dios ha hecho el día de la prosperidad y Dios ha hecho el día de la adversidad. Y esto es algo que es difícil de entender para el hombre común porque lo humilla, porque el hombre común quiere tener el control de su vida, quiere tener el control de la situación. Pero ¿saben qué? Dios es que tiene el control de todas las cosas. Dios envía lo bueno, Dios envía lo malo. Cuando seguimos avanzando y llegamos al libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías, lamentándose del juicio que Dios había enviado sobre su pueblo por su pecado, dice en capítulo 3, versículos 37 y 38 lo siguiente: ¿quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? Y miren esta declaración o esta pregunta: ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Y aquí mal no se refiere a aquello que es pecaminoso, sino a aquello que es aflictivo, aquello que es doloroso. ¿Hay alguna otra interpretación posible? Léalo en cualquier versión y va a ver que es lo mismo. De la boca del Altísimo, decreto, Él habla, Él determina, sale tanto el mal como el bien. Cuando vamos a los profetas nos encontramos con el profeta Amós, capítulo 3. Y allí el profeta empieza a hacer una serie de preguntas que lógicamente se responden. Él dice: ¿se cerrará el lazo si no ha caído un ave en él? No. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No. ¿Rugirá el león sin que haya atrapado a su presa? No, porque si el león ruge antes de atrapar la presa se da cuenta y corre.
Ustedes han visto posiblemente en esos documentales cómo los leones se acercan sigilosamente y es importantísimo tomar por sorpresa a las presas. Bueno, en el versículo 6 sigue haciendo estas preguntas y dice, si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Claro que temblará. Se refiere a ese sonido de trompeta particular que anunciaba que había un peligro. Cuando ese sonido se escuchaba, todo el mundo se asustaba y se ponía en alerta porque algo grande venía. Y fíjense la última pregunta que está en el versículo 6. Dice, si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Respuesta lógica, sí, la ha causado Él. Yo les pido que por favor se queden conmigo hasta el final, porque algunos posiblemente toman o sacan conclusiones erradas de las cosas que estamos diciendo. Pero si vamos a edificar, tenemos que hacerlo sobre bases sólidas. Y no hay otra base más sólida para empezar a pensar que recordar que en los cielos hay un Dios que gobierna hasta el más mínimo detalle de lo que ocurre en su universo. Esta verdad era conocida por los santos del pasado. Pensemos en Job. Luego que Job perdió sus hijos, sus criados, todas sus posesiones, dijo que adoró al Señor y oigan lo que expresó en Job 1:21. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, pero entonces ahí hay un error. Porque nosotros vemos claramente en el capítulo 1 cómo el diablo viene delante de Dios y le pide permiso para hacer eso. Bueno, precisamente es que Satanás no puede hacer absolutamente nada sin la autorización de Dios. Ustedes no recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¡Wow! Eso debe ser consolador para nosotros. Satanás no puede hacer nada en nuestra contra si no tiene el permiso de Dios. Más adelante, cuando el mismo Job fue atacado con una espantosa enfermedad, de modo que su mujer desesperada le dijo, ¿y tú aún confías en Dios? Maldícelo y muérete. Oigan su respuesta en Job capítulo 2, versículo 10. Como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Él no dice, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal del diablo. No, y no aceptaremos el mal. Y el escritor sagrado añade, en todo esto Job no pecó con sus labios. Es decir, que habló según verdad al asumir que era Dios que enviaba esto sobre su vida. ¿Esto qué significa? Que nada, absolutamente nada ocurre por casualidad. Nada ocurre por azar. La buena suerte o la mala suerte no existe. Lo único que existe es el control soberano de Dios. Y da pena que a veces algunos incrédulos tengan un concepto más correcto teológicamente que algunos creyentes. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque escuché de un incrédulo que dijo lo siguiente: el azar es el seudónimo que Dios usa cuando no quiere utilizar su nombre. ¿Ustedes están entendiendo lo que este inconverso quiere decir? Así, cuando Dios no quiere responsabilizarse por las cosas que pasan, dice que es el azar. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Dios reina sobre el bien y el mal. Nuestro Dios es soberano. Así que, mis hermanos, uno ha escuchado mucho acerca de este virus. Las redes están inundadas de información y de desinformación. Así que llega el punto que hay muchas cosas que uno no sabe. Uno piensa que el virus realmente se pasó de un animal a personas en China. Otros piensan que el virus es manipulado por algunas potencias o algunos sectores poderosos para manipular o para obtener ciertos propósitos. ¿Saben qué? No importa la forma. Dios no es ajeno a lo que está ocurriendo. Ese es el punto. No importa, eso no cambia la realidad de que algo tan perjudicial como este virus sigue estando bajo el control y supervisión soberano de Dios. Pastor, pero si es así, qué duro es. Y si Dios con todo ese control un día se molesta con esta creación y con un chasquido estilo Thanos borra a toda la humanidad,
Bueno, mis hermanos, aquí es que debemos de traer a nuestra memoria otros aspectos de la naturaleza de Dios que nos ayudan a confiar en Él. Si Dios fuera como esos dioses creados por el hombre, los dioses griegos, por ejemplo, del Olimpo, fuera terrible. Ustedes se imaginan a un Dios soberano que puede hacer lo que quiera, que al mismo tiempo tuviera mal carácter, o que fuera temperamental, que un día está de una manera y otro día está de otra. Y eso es una forma de decir, porque nuestro Dios no está sujeto al tiempo. Pero es aquí que debemos decir que con la misma certeza y fortaleza que la Biblia enseña que Dios es soberano, también nos enseña que Él es un Dios bueno y misericordioso, que nos ama y que nos cuida como un padre a sus hijos. Es interesantísimo lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Allí se nos dice que Dios es amor. Fíjense qué interesante. No se dice que Dios ama a los suyos. No se dice que Dios ama mucho. No. Es todavía mucho más grande que eso. Dios mismo es amor. El amor es parte intrínseca de su naturaleza y todo su proceder está impregnado con su carácter. Todo lo que Dios hace, lo que nosotros llamamos bueno y lo que nosotros llamamos malo, está empapado, está impregnado de su carácter y de su amor. Y no es un amor del cual nosotros hemos escuchado o del cual se escribe, pero no tenemos evidencia. No tenemos evidencia de ese amor. Cuando nosotros vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice: porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! La grandeza del amor de Dios es mostrada con un acto que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Dice, ¿es posible que alguien muera por un justo? Es posible y nosotros conocemos historias, algunas de ellas han sido llevadas a las pantallas porque es algo de verdad digno de admirar. Pero una cosa es ofrendar su vida por un justo y otra muy diferente por un enemigo, por aquellos que nos odian. Y una cosa es yo hacer un sacrificio por aquel que me odia, que no me demanda mucho, y otra cosa muy diferente es entregar un hijo mío por alguien que me odia. Y eso fue exactamente lo que el Señor Jesús, lo que Dios el Padre hizo al entregar a su Hijo Jesucristo. Las implicaciones de esto, nosotros lo vemos más adelante en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 32. Fíjense el argumento para manifestar el confiable amor de Dios hacia nosotros. Dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? En otras palabras, si Dios nos dio lo máximo, ¿no estará dispuesto a darnos lo mejor? O sea, si Dios dio a su Hijo, Él no podía dar algo más grande que eso. Él dio lo más grande que Él pudo dar. Y lo dio a favor de pecadores como tú y como yo, siendo enemigos. ¿Cómo vamos a pensar que siendo ahora sus hijos, Él nos va a quitar cosas que son para nuestro bien? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Hay un argumento inverso, pero que llega a la misma conclusión. Cuando el Señor Jesucristo habla acerca de las aves de los cielos, de los lirios del campo, que Dios los viste, ¿qué dice? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Ven el argumento, pero desde otro punto de vista. Si Dios cuida de las aves y de los lirios, un lirio nace hoy y muere mañana, ¿no va a cuidar de nosotros, que tenemos muchísimo más valor? En otras palabras, si Dios dio lo más a su Hijo Jesucristo, ¿no va a dar lo menos? De otra forma, si Dios cuida personal y amorosamente de su creación, ¿no va a cuidar de nosotros, aquellos que somos sus hijos? Así que debemos crear el hábito en nuestras vidas de ver el amor de Dios a través de las circunstancias. No como acostumbramos, ver las circunstancias a través del amor de Dios.
no como acostumbramos ver el amor de Dios a través de las circunstancias. Usted ha visto a esos niños pequeñitos que cuando su padre no le da lo que ellos quieren, ellos a veces le dicen al papá, malo, y se ponen guapos. Ya es casi la hora de comer y el niño quiere un dulce y el papá se lo niega. Y en ese momento el niño, con su limitada capacidad cognitiva que tiene, entiende que su papá no lo está amando, entiende que su papá lo está tratando mal. Pero nosotros sabemos que no le conviene comer un dulce antes de la comida porque después se llena y no va a comer. Y en un ejemplo tan sencillo como este, nosotros podemos ver cómo Dios trata con nosotros. Cuando las circunstancias vienen a nuestras vidas y no son como nosotros queremos, podemos tener la inclinación de dudar de su amor. Pero nosotros tenemos que vivir conforme a lo que tenemos certeza, no a lo que no conocemos. No sabemos por qué Dios envía aflicciones, pero sí sabemos que siempre que lo hace por amor. Y esto nos lleva a nuestra siguiente característica del Señor. Puede ser que digamos, pastor, es que mire, por más que usted me lo diga, yo no puedo entender cómo esta pandemia puede ser por amor. No lo entiendo. Bueno, déjame decirte, no significa que yo entiendo el por qué. Pero ¿sabes por qué? No lo entiendo. Porque yo no soy Dios. Porque nuestro conocimiento y nuestro entendimiento es limitado. Y una característica que nuestro Dios tiene, que no tenemos nosotros, es que Él es sabio, todo lo conoce y siempre actúa conforme a sus propósitos. Así que, para que sigan la línea de argumentación, Dios no solamente es soberano, tiene un control absoluto sobre toda su creación. Él envía lo bueno, Él envía lo malo, pero Él no solamente nos ama, y todo lo que Él hace está impregnado de su amor, sino que Él también es sabio y nunca actúa de manera irreflexiva. Nunca actúa sin propósito. Recuérdense lo que dice la Escritura acerca de Job. No atribuyó a Dios despropósito alguno, porque decir que Dios hizo las cosas sencillamente porque Él quiso sin ningún propósito es no conocer la persona del Dios soberano verdadero. El hecho de que por nuestro limitado conocimiento y sabiduría no entendamos cómo una situación aflictiva en particular es lo mejor para nosotros, no elimina la verdad de que lo es, porque Él es omnisciente, nosotros no lo somos. El domingo pasado, el pastor Salvador predicó acerca de Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Fíjense lo que dice el texto. Todas las cosas, las buenas y las malas, ayudan para bien. Pero dice los que son llamados conforme a su propósito. Siempre hay una buena intención detrás. Siempre hay un propósito en la mente de Dios en todo lo que ocurre. Dios sabe lo que conviene, lo que quiere hacer en nosotros y cómo lograrlo. Y muchas veces los buenos frutos vienen como resultado del dolor, de la aflicción. ¿Ustedes no recuerdan lo que dice tanto la epístola a los Romanos como la epístola a Santiago acerca de la paciencia? La paciencia es una virtud. La paciencia es una manifestación del fruto del Espíritu. La paciencia es algo bueno. Pero en muchas ocasiones Dios manda aflicción y dificultad porque es a través de las dificultades y aflicciones donde se desarrolla la paciencia. Nosotros quisiéramos obtener buenos aspectos de carácter, pero quisiéramos hacerlo sin pasar por dificultades. Esto no es posible por la misma naturaleza nuestra. Así que Dios sabe lo que está haciendo, aunque nosotros necesariamente no lo sepamos. ¿Pensamos acaso que el amor de Dios solo se manifiesta en aquellas circunstancias que nosotros consideramos buenas? No, hay circunstancias en nuestras vidas y en la vida de los santos del pasado que manifiestan la fidelidad, el amor de Dios en sus vidas. Y sin embargo, no podemos decir que son situaciones de las que nosotros calificamos como buenas.
Cuando vamos a la epístola a los Hebreos, por ejemplo, y nosotros llegamos a Hebreos capítulo 11, nosotros vemos allí cómo se alaba la fe de muchos y cómo Dios, por amor a ellos, los guardó y los protegió. Dice, por la fe cerraron bocas de leones, por la fe pasaron por fuego y no fueron quemados. Pero ¿saben qué? Cuando seguimos leyendo, dice que por esa misma fe, algunos murieron por causa de Cristo. Algunos fueron aserrados, otros fueron crucificados. ¿Y qué pasó? ¿Dios no los amaba? No significa eso. Significa que Dios manifestó su amor, concediéndoles el privilegio de padecer por su causa. Esto no es un concepto agradable ni que guste a muchos de nosotros, pero no es acerca de pesimismo que estamos hablando, es acerca de la realidad de que el centro de la vida es Dios y no nosotros. Nuestra falta de entendimiento del propósito de Dios en cada circunstancia no debe llevarnos a dudar de su bondad y de su sabiduría, porque Él ve las cosas de una manera diferente. Se cuenta la historia de una mujer que andaba en su vehículo y de un momento a otro vio que un camión venía rápidamente detrás de ella. Ella aceleró, el camión aceleró. Ella dobló, el camión dobló. Y en un momento determinado, asustada, ella se salió al paseo y el camión también se salió al paseo. Cuando ella vio eso, se desmontó del vehículo y se mandó corriendo y se entró en una bomba, en una estación de combustible. El chofer del camión se apeó corriendo también y fue directamente a su vehículo, abrió la puerta de atrás y allí estaba escondido un criminal que se buscaba, reconocido por crímenes contra las mujeres. ¿Qué había pasado? En su posición privilegiada en el camión, desde arriba, él había visto a este hombre. Bueno, ¿saben qué? Dios está arriba mirándolo todo. Ustedes han visto lo que pasa con el GPS, con Waze, con Google Maps. Es lo que nosotros quisiéramos hacer cuando estamos en un tapón. Quisiéramos subir y ver cómo es la manera de salir. Bueno, Dios domina todas las cosas. Dios tiene control de todo. Hermanos, Dios hasta conoce las posibilidades que nunca se dan. Hay una historia en la vida de David que nos enseña esto. En el primer libro de Samuel, capítulo 23, los versículos 11 y 12, había unos habitantes de una ciudad llamada Keila. David los protegió y los defendió de sus enemigos. Sin embargo, el rey Saúl, que andaba persiguiendo a David, se enteró que David y sus hombres estaban en Keila y se dirigió a atacar a David. Y David consulta a Dios y le pregunta: Señor, ¿los habitantes de Keila me entregarán? Y la respuesta de Dios fue: sí, David, te entregarán. ¿Qué hizo David? Salió corriendo con sus hombres. ¿Sucedió esa entrega? Nunca sucedió. Pero Dios sabe hasta todas las posibilidades. Así que no podemos comparar nuestro conocimiento con el de Dios. ¿Por qué Dios envía, o como les gusta a otros, permite esta pandemia? No lo sabemos a ciencia cierta. Puede ser juicio, puede ser una prueba para los suyos. No sabemos. Sería especular, querer entrar en la mente de Dios y decir por qué. Pero lo que estamos seguros es que no ocurre sin propósito. Y los propósitos de Dios siempre son buenos. Ustedes conocen o han oído hablar de Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Bueno, hubo una epidemia en sus días, una epidemia de cólera en Londres. Y él escribió algo que es tan pertinente para nuestros días. Oigan lo que él escribió en un boletín que él escribía. Dice: cuando Dios permite que la enfermedad camine por las calles, extienda su mano poderosa pero invisible y se lleve a un niño y a un hombre adulto, no se puede creer que el Señor haya comisionado un mensajero tan temido sin tener la intención de responder a algún fin. Concluyamos con toda seguridad
que un propósito consistente con su amor y su justicia yace escondido en la cosecha actual de la muerte. ¡Wow! Parece que fue escrito por alguien en nuestros días, pero esa verdad sigue estando presente. Así que lo que hemos dicho hasta ahora es, nosotros debemos de vivir a la luz de lo que sabemos, no a la luz de lo que no sabemos. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. En otras palabras, no estemos preocupados por lo que no sabemos, porque con lo que sabemos tenemos suficiente. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios soberano, que tiene control absoluto sobre toda su creación, que nada escapa a su control, y sabemos que es un Dios bueno, misericordioso, amante, que cuida de los suyos, y sabemos que es un Dios sabio, que hace lo que es mejor para sus propósitos, para su gloria y para sus hijos. Y eso debe ser de fortaleza y ánimo para nosotros. Ahora bien, pastor, qué fácil es, usted habla de eso, entonces el problema de ustedes, los evangélicos, ustedes dicen que todo está en control de Dios y por eso no hacen nada. Bueno, por eso dije, sígame hasta el final, porque la verdad que esa es una mala deducción de las cosas que se han dicho. Nosotros vemos en las Escrituras claramente lo que Dios es, pero también nosotros vemos claramente en las Escrituras que nosotros los seres humanos tenemos responsabilidades que cumplir, y mucho más nosotros los creyentes. Cuando digo mucho más nosotros los creyentes, lo que quiero decir no es que tenemos más responsabilidad que los incrédulos, lo que quiero decir es que tenemos más conocimiento de lo que Dios espera y por lo tanto tenemos menos excusa. Así que el hecho de que Dios nos tenga en una situación difícil no significa que no hay nada que hacer para salir de ella. No. Al contrario, debemos usar todos los medios lícitos a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque no somos fatalistas. Dios dice claramente, o el Señor Jesucristo dijo claramente, que Dios alimenta a las aves del cielo. ¿Pero cómo lo hace? ¿Usted no ha visto las aves del cielo paradas en los árboles con los piquitos abiertos hacia arriba, esperando que los gusanos le caigan del cielo? No. Dios lo hace proveyéndonos los mecanismos para ello. Me encantan ver esos videos de vida silvestre. Y la verdad que es impresionante lo que ocurre en el mundo animal. Es impresionante cómo seres que no son seres racionales, sino que viven por instinto. Dios puso en ellos un instinto que es impresionante. Cómo algunos de ellos cazan en grupos, tienden trampas. Es todo un mundo. Sin embargo, eso ha sido provisto por Dios a cada uno de esos animales para que ellos obtengan su alimento. Pero ellos tienen algo que hacer, igual que tú y yo tenemos algo que hacer. Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer no tiene que ver necesariamente con acción, sino con actitud. Hermanos, de verdad, es entendible que en algún momento alguien sienta temor. Es entendible que en algún momento alguien esté ansioso. Pero de verdad, teniendo nosotros al Dios de los cielos, no tenemos razones para estar ansiosos. Por decirlo de otra manera, no nos luce. Así que nosotros debemos tener una actitud correcta que implica confianza en el Señor y gozo en medio de las circunstancias. ¿Saben cuál es el problema? Si hay un tiempo en el que nuestras emociones y sentimientos tienden a controlarnos, es precisamente en el tiempo de la aflicción. Sin embargo, es allí cuando más necesitamos usar nuestras mentes y nuestro razonamiento para que la verdad de la Escritura, que es la única absoluta e infalible, nos gobierne y controle no solamente nuestras acciones, sino también nuestras reacciones, nuestras decisiones, nuestros estados de ánimo. Pensemos, por ejemplo, en la confianza. Si nosotros tenemos como Padre nuestro, al dueño y al Señor del universo, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que conoce perfectamente todos los detalles, ¿no es acaso un Dios confiable?
¿Usted ha visto estas personas que tienen familiares o padres en posiciones de autoridad? ¿Con qué confianza se sientan en ciertas áreas? Nosotros tenemos como Padre al Dios del cielo, el Todopoderoso, el Soberano, el Bueno, el Amante, el Misericordioso. Él es digno de confianza. Es por eso la importancia de saber que es soberano, porque si hubiese algún evento que escapase de su control, entonces Él no sería confiable. Si fuese verdad esa declaración, yo te aseguro que Dios no tuvo nada que ver con eso. ¿Y cómo un Dios que no tiene nada que ver con eso, porque quizás estaba ocupado atendiendo a otro de sus hijos, puede asegurarnos a nosotros un cuidado total y completo si hay cosas que escapan de su control? No, mis hermanos, en las Escrituras se nos exhorta a confiar en Él. Volvamos a Mateo, capítulo 6, versículo 25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? La exhortación cuando dice no os preocupéis, no es que no penséis en ello. La idea es no estéis ansiosos, no estéis angustiados. Ahora, debemos entender que esto no significa que Dios promete librarnos de las dificultades. Tristemente hay un grupo de creyentes que buscando lo suyo propio y queriendo oír lo que suena melodioso a sus oídos, piensan así. Pero la Escritura muestra por todo lugar que Dios no promete librarnos de las dificultades. Y entonces, pastor, ¿cuál es la ventaja? Él promete estar con nosotros en medio de ellas. Y muchas veces lo que parece mal, Dios termina convirtiéndolo en bien. Nosotros vemos eso vez tras vez. Isaías 41, versículo 10. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No te desalientes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos la misma idea. Primera de Pedro 5:7 que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él nos cuida en medio de las situaciones más oscuras. Hebreos capítulo 13, versículo 5, Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, nunca. Me encanta lo que dice Jerry Bridges en su libro. Dice, confiar no es un estado mental pasivo, es un acto vigoroso del alma por medio del cual decidimos voluntariamente asirnos de las promesas de Dios y adherirnos a ellas aún en los tiempos de adversidad que tratan de abatirnos. No. La ansiedad no es algo inevitable. Es que yo no puedo evitarlo. Es que esto me tiene loco, loca. No. Nosotros tenemos razones de sobra para estar tranquilos. Job era un hombre que expresó su confianza en Dios. ¿Qué dijo? Job 13:15. Aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Existe la posibilidad? Sí, existe la posibilidad de que nos contagiemos. Existe la posibilidad. Muchos quisieran oír desde un púlpito, no se preocupen, yo declaro. No, nosotros no declaramos nada porque no somos Dios. El que declara es Dios. Él es el soberano. Y Él es que sabe si va a enviar a nosotros el virus o no. Pero nuestra confianza no depende en eso, sino en que sea lo que sea, Él va a estar con nosotros. Pero no solamente confianza, sino también gozo. Porque el resultado natural de entender el Padre que tenemos y de confiar en Él es gozo. Si nosotros entendemos y creemos que tener a Dios es tenerlo todo, entonces estaremos contentos, aun cuando no tengamos lo que desearíamos tener. ¿Qué desearíamos tener? Salud. ¿Qué desearíamos tener? ¿Un antídoto contra el virus? No lo tenemos. Y entonces, pero tenemos a Dios. Y el que tiene a Dios lo tiene todo. ¿Ven? Como decía al principio, una cosa son las declaraciones conceptuales y otra muy diferente, cómo éstas afectan nuestras vidas. Nosotros debemos de confiar en Dios. Nosotros debemos estar gozosos en Él. Es por eso que se hace una declaración tan extraña en el libro de Santiago,
capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. No, pero espérate, eso es masoquismo. No, eso no es masoquismo. Eso es entendimiento de que Dios nos hace bien en ocasiones a través de las dificultades. Porque el versículo siguiente dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y mientras más paciencia nosotros tengamos, mejor testimonio daremos de la gloria de Cristo. Y eso es un beneficio y un privilegio para nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo estaba contento no dependiendo de las circunstancias. Porque, bueno, él dice luego en versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el verdadero contentamiento, el verdadero gozo no depende de las circunstancias, sino que dependen de Dios, de la conciencia que tenemos de que Dios está con nosotros, de que estamos en sus manos. Y déjenme decirles, el apóstol Pablo no escribió esto desde su oficina de trabajo. El apóstol Pablo escribió esta carta estando preso en el Imperio Romano. Así que si un hombre preso desde la cárcel puede decir: yo he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Pastor, pero ¿cómo vamos a estar contentos si yo no tengo la certeza de que me va a dar el virus? Hermanos, porque tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, de que nos cuida y que su amor es real con virus o sin virus. Ese es el punto. Hermanos, lo que nos hace a nosotros verdaderamente gozosos no es un cambio de circunstancia, sino un cambio de entendimiento, un cambio de carácter, un cambio de prioridades. ¿Cómo así un cambio de prioridades? Sí, mis hermanos, porque nosotros conocemos los textos que nos dicen: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, en Mateo 6, o conocemos Colosenses 3, donde dice: poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No busquéis las cosas de la tierra, sino las de arriba. Nosotros podemos citar eso en diferentes circunstancias, pero en la circunstancia más importante, donde no solamente debemos citarlo, sino mostrarlo, es en circunstancias de dificultad. Porque la Biblia resume la vida del hombre en dos ámbitos: el terrenal y el celestial. Y nos enseña que lo eternal es infinitamente más importante que lo temporal, que lo celestial es mucho más importante que lo terrenal. Cuando nosotros estamos centrados en lo de aquí abajo, nuestro gozo va a cesar cuando no tengamos lo que queremos. Cuando se consiga una vacuna, porque no es por mí, pastor, es por mis hijos. Cuando yo consiga una vacuna y yo pueda tener la certeza de que a mis hijos no le va a dar: mire, pastor, yo voy a estar gozoso esperando en el Señor. Bueno, ¿sabes qué? Dios no quiere que tú esperes en Él así. Dios quiere que tú esperes en Él en cualquier circunstancia y que esperes gozosamente. Alguien decía que uno de los grandes problemas del cristiano hoy era que vivía tenso por vivir bajo dos agendas: la agenda de Dios y la agenda de Él. Nosotros en la agenda tenemos salud, tenemos prosperidad económica, tenemos prosperidad familiar, pero quizás la agenda de Dios para tu vida sea diferente. ¿Qué va a suceder cuando tu agenda y la de Dios choquen? Bueno, te voy a decir algo: no importa qué agenda tú tengas, no vas a poder cambiar la de Dios. Y lo mejor es que nosotros aprendamos a estar contentos y gozosos independientemente de lo que esté sucediendo. Por eso dice Sproul: nuestro problema no es querer demasiado las cosas, es no quererlo a Él lo suficiente. Oh, si el Señor nos concediese poder decir de todo corazón como el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. En otras palabras, el que tiene a Dios lo tiene todo, porque vamos a buscar satisfacción y gozo en otro lugar. Pero aparte de tener una actitud correcta que implica confianza y gozo, nosotros también debemos de orar y actuar. Todo creyente sabe que debemos orar, pero no todo creyente sabe que debemos actuar.
Debemos orar al Dios de los cielos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. No se afanen, pero pastor, ¿y qué hago? No te afanes, pero ¿qué hago? Ora. Oro. Sí, ora, es lo que dice el texto. Si conocemos a Dios, debemos orar pidiendo su ayuda. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Ustedes están entendiendo esto? Dice, tú y yo somos pecadores y somos malos. Y la mayoría de nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Saben cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no podemos darle a nuestros hijos lo mejor. Que muchas veces nosotros no sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos. Pero a Dios no le pasa eso. Dios siempre puede dar lo mejor. Dios siempre quiere dar lo mejor. Y Dios siempre sabe qué es lo mejor. ¿Ven? Que nosotros no lo entendamos, eso es otra cosa. Así que debemos orar. Orar no solamente por nosotros, es un tiempo para interesarse por los demás. Orar por los que están afectados. Orar que Dios detenga el mal. Orar que Dios tenga misericordia de los que no le conocen, que están en el mundo aterrados y sin esperanza. Orar por aprendizaje y crecimiento nuestro en medio de esto. Orar por una actitud correcta, que el Señor nos dé confianza, que el Señor nos dé un gozo que no nos lo quite nada. Orar que el Señor supla nuestras necesidades. Todo eso debemos hacerlo. ¿Saben qué? La oración es una muestra de dependencia y es una muestra de humillación. Porque yo oro reconociendo que yo no tengo todas las soluciones. Yo oro reconociendo que necesito de otro. Y en ese sentido, ¿saben qué? Y quisiera expresarme de la manera más cuidadosa posible para que no sean malinterpretadas mis palabras. Pero en cada circunstancia difícil y aflictiva, hay cosas buenas que sacar. Una de ellas, ¿saben cuál yo he visto? A muchas personas que no son cristianas hablando de oración. A muchas personas clamando a Dios. Muchas personas. En nuestro país de manera particular, en los últimos 2 discursos que el presidente de nuestra república ha dado, ha mencionado las Escrituras y ha mencionado la necesidad de que Dios tenga misericordia. En todos los años que tiene como presidente, yo nunca lo había escuchado expresarse así. Usted se sintoniza las noticias y ve a figuras públicas de programas de noticias, de farándula, hablando de oración. Y son personas que uno sabe que no necesariamente han conocido a Cristo como Salvador, pero están hablando de oración. Fue como después del 11 de septiembre, las iglesias estaban llenas. Bueno, nosotros no queremos que las personas busquen a Dios para que Dios les resuelva su problema de pandemia. Nosotros queremos que las personas busquen a Dios para que Dios les resuelva un virus peor que el COVID-19, con el cual todos nacemos y que tiene un 100% de mortalidad física. La ventaja es que tiene una vacuna. Y es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada por todos aquellos que creen en Él. Le quita el virus del pecado y ya no tiene que perecer por él. No físicamente, sino espiritualmente. Así que debemos de humillarnos y orar. Pastor, yo lo entendí, yo oré y me quedé lo más tranquilo en mi casa, esperando en Dios. No es solamente eso. Es que tenemos que actuar. Debemos de orar, debemos de actuar. El que solo ora y no actúa, eso es irresponsable, eso es inadecuado. No es correcto orar que Dios nos ayude en una circunstancia particular cuando no estamos haciendo lo que debemos. Déjenme poner un ejemplo. No, yo le oro al Señor todos los días y me voy a trabajar. Pero tu trabajo requiere que tú salgas. No requiere que yo salga, pero yo no me voy a quedar en mi casa.
pues lo estás haciendo mal. No, pastor, lo que pasa es que ya lloré y lo me puse en manos de Dios. Sí, pero no estás haciendo lo que tienes que hacer. Es como el ejemplo que he puesto en muchas ocasiones de aquellos que buscan trabajo, están sin trabajo y cuando un trabajo aparece, ellos lo desechan porque no es su área. Bueno, mi hermano, si tú estás en un trabajo y estás buscando algo mejor, te puedes dar el lujo de desechar. Pero posiblemente Dios te está respondiendo y tú no estás recibiendo esa respuesta. Nosotros somos responsables de administrar correctamente los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Ustedes saben lo que el apóstol Pablo, un hombre al que Dios usó de muchas maneras, escribió a Timoteo en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Él no le envió a Timoteo un pañito ungido para sanarlo, No. Él oraba por Timoteo, oraba por la salud de Timoteo y le dijo, no bebas agua, bebe vino. Haz lo correcto. Una cosa no elimina lo otro. Siempre que sea algo lícito debemos estar dispuestos a hacer lo que esté a nuestro alcance con tal de mejorarnos. Sigue las instrucciones, quédate en tu casa, lávate las manos, no te expongas innecesariamente. Sí, Dios dijo que alimentaba a las aves, ¿verdad que sí? Pero ese mismo Dios también nos dice en 2 Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Hace un rato dijimos, Dios nos provee no directamente, sino dándonos recursos. Tú tienes la capacidad de trabajar, esa es la provisión que Dios tiene para ti. Ahora, tú no quieres trabajar porque tú quieres estar de vago. No, pastor, yo decidí que no voy a trabajar. Yo voy a tomar este tiempo de la pandemia para empezar a escribir mensajes cristianos y mandarlo por Facebook y por YouTube a todo el mundo para alimentar sus almas. Pero tú tienes que trabajar. No, pastor, yo lo estoy haciendo por amor al Señor. No, tú lo estás haciendo por lo que tú quieras, pero no estás haciendo lo correcto. Hazlo en tu tiempo libre, pero sigue trabajando. Así que actuar con diligencia incluye esforzarnos, actuar con prudencia, actuar con sabiduría y no ser simples. Hermanos, es impresionante que en algunas iglesias se estaban discutiendo y pensando que si uno deja de reunirse físicamente, entonces es falta de fe. No, mis hermanos. Pastor, pero en la China se reúnen hasta escondidos. Mis hermanos, una cosa es dejar de reunirnos porque un sistema autocrático no quiere que lo hagamos. Entonces aquí es pertinente decir, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, aunque nos cueste el riesgo de nuestra vida. Y otra cosa muy diferente es dejarnos de reunir por una situación providencial donde por amor a los demás debemos de evitar las aglomeraciones, porque los más jóvenes posiblemente se contagian y pasan, pero los más viejos pueden fallecer. Pastor, pero no confiamos en Dios. Sí, confiamos en Dios. Y precisamente porque confiamos en Dios, oramos y tomamos las medidas al lugar. Así que seguirse reuniendo en una ciudad donde ya el virus está expandido no es señal de fe. Es señal, y con todo perdón, es señal de falta de prudencia, es señal es señal de insensatez y de verdad, es señal de falta de conocimiento de la bendita palabra de Dios. Así que, hermanos, de paso, como decíamos al principio, es mucho lo que podemos hacer si estamos ocupados. Lo verdaderamente importante, vamos a orar unos por otros, vamos a cuidar de los más débiles, vamos a tener comunión virtual, vamos a ocuparnos, a averiguar de las necesidades de los demás. Pero hermanos, la soberanía de Dios no elimina nuestra responsabilidad de orar y actuar prudentemente. Me encanta esta porción en Nehemías capítulo 4, versículo 9. Él estaba en Jerusalén con las murallas destruidas, intentando reedificarlas. Y oigan lo que dice en el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Oramos a nuestro Dios y nos fuimos a dormir porque el Señor nos va a cuidar. No, oramos a nuestro Dios, pero inmediatamente montamos guardia para estar alerta. Y luego en el versículo 20 dice,
en el lugar que oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Fíjense qué interesante. Dios va a pelear por ti, no hagas nada. No, Dios va a pelear por ti mientras tú mismo empuñas la espada y la armadura. Así que mi querido hermano, oraste, actuaste, entonces puedes descansar en Él. Permítame concluir, el tiempo se nos ha ido. Lo que hemos estado hablando en esta mañana no es dando placebos para que las personas se sientan bien, obviamente. No es a mal tiempo buena cara o el típico piensa positivo. No. Es más bien, vamos a apoyarnos en la persona de nuestro Dios y en las instrucciones de su palabra. La respuesta al conocimiento de nuestro Dios debe ser dirigir nuestros corazones a lo más importante. Vamos a esperar y a gozarnos en Él. Vamos a ocuparnos diligentemente en nuestros asuntos, actuando y orando. Si no lo hacemos así, el conocimiento de Dios no nos ha aprovechado. Repito, nuestra actitud debe ser diferente de la de aquellos que no conocen a Dios. No debemos reaccionar como aquellos que no tienen esperanza. Dice el salmista en el Salmo 9:10, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¿Quiénes son los que podemos confiar en Dios? Los que conocemos su nombre. Queremos terminar con las palabras del profeta Habacuc en el capítulo 3. Iba a venir una gran calamidad sobre la nación y Dios se lo avisó. Y al principio él que estaba discutiendo con Dios, ¿cómo va a ser, Señor? Tú eres bueno. Y cuando Dios le explicó que él tenía buenos propósitos, y Habacuc entendió que aún lo que es malo, Dios lo puede tornar y lo torna bien para sus propósitos. Entonces él se expresó de esta manera tan hermosa. Y es lo que quiero que nosotros expresemos, no en este momento, sino a lo largo de toda esta circunstancia y a lo largo de todas nuestras vidas. Dice él en Habacuc 3, 16 y 17 al 19. Dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo eso yo me alegraré del Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. No importan las circunstancias, nosotros tenemos razones de sobra para gozarnos en el Señor. Proclamemos su nombre con nuestros labios y con nuestras reacciones y actitudes y acciones en medio de esta crisis. En tiempos de pandemia, en esto pensad. El Señor nos bendiga.